Querida Iglesia, en San Boi, Libertad y Santa Coloma de Cervelló, pues nos alegramos de poder volver a vernos en esta mañana de domingo como familias, acercándonos a Dios en casa, ahora que no podemos vernos en la iglesia. Es muy fuerte lo que está pasando, sobre todo en los hospitales, por la avalancha de la gente enferma y la falta de recursos. Y quisiera insistir en el ruego, ¿no?, de que seamos parte de la solución como iglesia, respetando las normas, orando y ayudando a quien lo necesita ahora. Acordaos de orar por nuestros mayores y enfermos, especialmente por los que están al pie del cañón en residencias, en los CAPs, centros de salud, hospitales, por supuesto, y un montón de personas que no conocemos. Pero a ellos los conocemos y están ahí, al pie del cañón. Os invitamos al terminar este encuentro de hoy a permanecer orando a Dios por todos ellos y por el país y por el mundo. Hoy queremos reflexionar sobre la dificultad que los cristianos o algunos cristianos podemos tener alguna vez para confiar 100% en Dios, que es lo que la semana pasada dijimos que teníamos que hacer, confiar 100% en Dios. Así que vamos a estar reflexionando sobre por qué permite Dios el sufrimiento en el mundo, por qué permite Dios mi sufrimiento, el de mi familia. Es verdad que muchos cristianos nos planteamos algunas veces esa pregunta: si Dios existe y es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué ahora mismo está permitiendo este desastre a nivel mundial, en el que ya van miles de muertos, millones de euros en pérdidas? Y seguramente a ti te afecta también, de alguna manera. Quizá porque has pasado el virus o alguno de tu familia, quizá porque ves peligrar el trabajo, quizá porque sufres pánico, quizá porque te preocupan tus padres. En definitiva, sufrimos. Y a veces no entendemos por qué Dios permite. No sabemos exactamente qué es lo que Dios hace en medio de una situación así y en nuestras vidas como hijos suyos, como creyentes, ¿no? Y eso no nos ayuda a este asunto de confiar en Él. Y si encima ya has pasado por más situaciones duras en la vida, esa pregunta fácilmente se convierte en queja o en enfado. Y la realidad es que con ese planteamiento muchas personas creyentes se han distanciado de Dios durante años. Y si les propones un acercamiento, aparece enseguida la herida que no se ha curado, porque no entendemos el por qué Dios permitió o permite el dolor. Y aunque es normal la pregunta de por qué, incluso la queja, y aunque es duro el dolor, también es verdad que el distanciamiento o la ruptura con Dios no soluciona nada. Al revés, lo empeora todo. Y aunque no creo que tengamos respuesta para todo lo que esta pregunta grande implica, os queremos proponer reflexionar en algunas ideas que nos puedan ayudar. En primer lugar, quisiera que sencillamente pensáramos en quién es responsable del sufrimiento en el mundo, Dios o el ser humano. Y pensarlo desde la lógica o desde el pensamiento que uno puede tener. Piensa por un momento que si ante cada situación de dolor hacemos la misma pregunta en tono de queja, ¿por qué Dios permite? En el fondo, al final, estamos acusándole a Él del problema del mal. Y esto te puede llevar a la conclusión de que Dios no existe, o sencillamente que es malo. Fíjate, si hoy podemos preguntarnos en tono de queja por qué Dios permite la pandemia del coronavirus, pues también podemos preguntarnos por qué Dios permite en tono de queja el drama de los millones de refugiados, por qué el drama del hambre en el mundo, por qué el drama de las guerras, de las consecuencias del cambio climático, por qué Dios permitió la Primera y Segunda Guerra Mundial con millones y millones de muertos, por qué Dios permite el cáncer y otras enfermedades, por qué Dios permite, esto nos toca de cerca, y lo otro también, claro, por qué permite a los yihadistas matar hace poco
a cristianos en Burkina Faso o Nigeria? ¿Por qué Dios permite que yo esté enfermo, que tú estés enfermo y que además tengas problemas económicos y se te junte eso con un problema con un hijo o con un padre? Ahora, lo peligroso de este planteamiento, y solo estamos haciendo que intentar tirar del hilo, ¿no? Y ser coherentes con esta pregunta. Si la aplicamos a cada situación de dolor en la vida, al final la conclusión es que Dios es responsable de todo el mal que hay en el mundo. Dios es responsable. Entonces, fácilmente puedes llegar a la conclusión de que un Dios así no existe. Es normal. ¿Cómo va a existir un Dios que sea responsable de todo lo malo que ocurra en el mundo? O puedes llegar a otra conclusión distinta, pero igual de mala, en cuanto a tu fe en Dios. Y es que Dios es malo, malísimo, peor que Hitler. Es el genocida más grande que ha conocido la historia y debería ser juzgado y condenado porque es responsable y culpable del sufrimiento y del mal en el mundo, porque pudiendo evitarlo, no lo evita. Con este hilo de pensamiento, probablemente tú mismo llegas a la conclusión de que no sería justo culpar a Dios de todo el mal que hay en el mundo y de todo lo malo que te ocurre a ti. Porque algo te dice, tu lógica, seguramente que el ser humano, que es libre para actuar de una manera u otra, tiene una parte de responsabilidad. Como mínimo, estaremos de acuerdo en eso. ¿Acaso el amor al dinero y la codicia de muchos no es la razón principal de la corrupción política o de otros poderosos que no son políticos? ¿O el amor al dinero y la codicia es la razón de la existencia de industrias como las armas, drogas, prostitución, pornografía? ¿No es por interés económico, por la codicia, por el tener más? ¿No es verdad que todo el cambio climático y sus consecuencias es fruto de una imparable sociedad de consumo? ¿Y tú y yo tenemos algo que ver con eso? ¿Somos responsables nosotros? ¿Acaso no es verdad que tú y yo no queremos renunciar a nuestro estilo de vida, aunque sabemos conscientemente que destruimos el planeta así? ¿Quién tiene la culpa de eso? Y si en el primer mundo en el que tú y yo estamos renunciáramos a nuestros caprichos, ¿no crees que se solucionaría el hambre en el mundo? Y eso nos lleva a esa pregunta: ¿quién es entonces responsable del sufrimiento en el mundo? ¿Dios? ¿O es tu egoísmo y el mío? Realmente la mayoría de situaciones de dolor y sufrimiento en el mundo, de la mayoría de esas situaciones, nosotros somos responsables por nuestra maldad o por nuestros errores. ¿Por qué enfadarse entonces con Dios de aquello en lo que el hombre es principal responsable? ¿Por qué atribuirle a él la culpa? ¿Verdad que no cuadra? ¿No será que esta facilidad con la que acusamos a Dios nos va muy bien para no tener que afrontar nuestras decisiones equivocadas? Ahora, quisiera, después de esta reflexión de la lógica, ir a la Biblia, porque la Biblia es donde encontramos la opinión de Dios, lo que Dios dice acerca de este asunto y de cómo podemos nosotros abordar el tema del sufrimiento y el mal en el mundo. Y esto que dice la Biblia y que en esta mañana vamos a reflexionar, a meditar, puede ser para ti una vacuna y una cura a la vez de tu posible desconfianza en Dios, como cristiano hablo. Además, hemos de ir a la Biblia si queremos afrontar correctamente este problema, porque podemos nosotros equivocarnos en nuestros planteamientos. Incluso como cristianos podemos tener ideas equivocadas acerca del problema del sufrimiento y pensar, como decía en un vídeo Itiel Arroyo esta semana, que cuando tú estás con Jesús, él hablaba de esa escena del Evangelio en el que Jesús está en la barca, hay una tormenta, y él decía que a veces los cristianos pensamos que si Jesús está con nosotros en la barca, pues no vamos a pasar por ninguna tormenta. Y eso no lo dijo nunca la Biblia, ni Jesús, ni Dios. No está escrito en la Biblia. Por lo tanto, lo que diga la Biblia para nosotros es fundamental a la hora de abordar esto. Y puede ayudarnos a corregir pensamientos equivocados. Fijaos, algo que dice la Biblia, la primera idea que me gustaría comentar, es que es completamente normal y bíblico que le hagas esa pregunta a Dios.
¿Por qué permites, Dios, el sufrimiento? Pero ojo, que se la hagas con la intención seria de conocer su respuesta. Fíjate, si leemos en la Biblia, y leemos la Biblia como un libro que no esconde la realidad del sufrimiento humano, encontraremos expresiones de duda e incluso queja o enfado con Dios. Por ejemplo, Salmo 13:1 dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? O por ejemplo en el libro de Job, capítulos 29 y 30, pero en el 30:20, por ejemplo, dice: clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes, te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. O Habacuc 1, donde dice: ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Así que encontramos aquí creyentes cristianos, preguntando a Dios ¿por qué? ¿Hasta cuándo hemos de sufrir y tú no haces nada? Incluso tenemos el ejemplo supremo del Jesús crucificado que, estando en la cruz, gritó, como dice el Evangelio, Mateo 27:46, clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso significa que no es un problema plantearle a Dios esta pregunta. Tenemos estos ejemplos bíblicos. Es más, como dijimos la semana pasada, es deseable hacerlo. El problema para un cristiano es no hacerlo y caer en el silencio, en la distancia, en la pasividad, en la queja, en la religiosidad de ir el domingo a la iglesia, pero no estás bien. O incluso en ya ni ir. Así que es bueno acercarse con confianza a Dios y expresarle la duda o la queja. Pero, muy importante, debemos hacerlo buscando una respuesta de su parte y esperándola y escuchándola. Y yo te aseguro que si esa es la actitud que tú tienes, Dios te va a contestar. En los textos que hemos mencionado, fue así. Contestó a cada uno a su debido tiempo, pero muchas veces al instante. Así que en esta primera idea de la Biblia es importante preguntarnos si esa pregunta que tenemos, valga la redundancia, de por qué Dios permite, de qué es lo que he hecho yo para merecer esto, etcétera, etcétera. Todo eso que le dirigimos a Dios en una actitud de enfado, ¿lo decimos porque sí o realmente preguntamos porque nos interesa saber la respuesta? Esto puede cambiar tu vida hoy, en este momento. Si haces la pregunta o la queja en un sentido u otro, puede cambiar. Piensa que como creyente, como cristianos, si esa duda o queja se instala y la alimentamos y finalmente produce una distancia, un enfado crónico o la ruptura incluso con Dios, entonces es un problema a resolver si eres creyente. O sea, no estás bien, ni yo estoy bien. Hemos de resolver. No es sano estar enfadado siempre con alguien. Con alguien que es fundamental, y aunque no lo sea, pero no es sano. Y menos si se trata de Dios, tu Padre. Así que te animamos en este momento a pensar, porque quizá hoy hagas las paces con Dios. Hoy puedes hacer las paces con Dios y puedes recuperar tu confianza en Él. Y quizás hoy tomes la decisión de volver a Él, como hizo el hijo pródigo. En segundo lugar, de estas ideas de la Biblia enseña, y esto nos ayuda a entender cuál es el origen del sufrimiento, qué es lo que podemos esperar en esta vida y qué es lo que Dios ha hecho. Esto es lo que queremos contestar con estos textos que ahora vamos a mirar. Pero la segunda idea es que la Biblia enseña que la causa principal del sufrimiento en el mundo es el orgullo humano frente a Dios. Y la Biblia enseña que el hombre es el principal responsable. No es Dios el responsable del sufrimiento en el mundo. Los primeros capítulos del Génesis nos hablan de un Dios que creó el mundo y al ser humano, que le dio libertad para hacer y deshacer, pero con unas normas y unas advertencias. El hombre y la mujer escogieron vivir mejor una vida sin Dios, pasando de Él y de hacer su voluntad, y le desobedecieron. Y ellos sabían, porque habían sido advertidos. En Génesis capítulo 2, Dios
había dicho: si comes de ese fruto prohibido, morirás. Había sido advertido. Así que cuando ocurrió esa ruptura de la relación del ser humano con Dios, empezó el sufrimiento. Y en Génesis capítulo 3 y versículo 17 encontramos unas palabras de Dios que debieron ser tristes y duras a la vez. Por tu causa la tierra será maldita. Por tu causa la tierra será maldita. Y vivimos bajo esa maldición. En la carta a los romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 28, lo que dice, parecido a lo que acabamos de comentar, es que en el mundo el mal es consecuencia de no querer tener en cuenta a Dios. Y que esa es la raíz de todo lo malo que vemos. Porque en esa condición del ser humano de no tener en cuenta a Dios, es que el ser humano está gobernado por su egoísmo y su orgullo, que es el fundamento y la base de la mayoría de situaciones de sufrimiento y dolor en la vida, en las familias, en los matrimonios, en el mundo. En tercer lugar, la Biblia enseña que la ruptura con Dios inició una etapa de dolor y sufrimiento que no terminará hasta que se acabe este mundo tal y como lo conocemos y empiece uno nuevo el día que Jesucristo regrese a la tierra. Yo no sé si tú crees en esto o no, pero esto es lo que enseña la Biblia. Dice Romanos 8, 18, tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Se está refiriendo al futuro, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y está hablando aquí de que la misma naturaleza, la creación, el mundo tal como lo conocemos, está gimiendo, anhela ardientemente el día, ese futuro que llegará en el que experimentará una liberación de esa maldición. Y tenemos unas palabras del mismo Jesucristo allí en Apocalipsis 21 que dice que cuando llegue ese día en el que por fin se acabará todo el sufrimiento, cuando Jesús venga, cuando Él vuelva, dice que Dios morará con nosotros, que nosotros, serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Esto significa que Dios, en ese espacio de tiempo que va desde la ruptura del hombre con Dios al principio de la creación y hasta el final de ese tiempo que hemos dicho en el que Jesús volverá, Él no va a impedir el sufrimiento en la tierra. Son las consecuencias de aquella decisión. O Él no va a impedir la enfermedad o la muerte. No lo va a hacer. En general no lo va a hacer. Lo hará definitivamente el día que se acabe ese periodo de tiempo, como dice la Biblia. Entonces la Iglesia y el cristiano no pueden protestar a Dios, porque Dios no prometió nunca que no sufriríamos nada en esta vida. De hecho, esto es lo que podemos esperar en este periodo de tiempo. La muerte, la enfermedad, las manifestaciones puras y duras de mi orgullo, del egoísmo, y eso pues en cada nivel de relación en el que el ser humano se relaciona. Eso va a ocurrir en mi matrimonio, ocurre en mi relación con mis hijos. Continuamente veo las manifestaciones negativas, el dolor, el sufrimiento de esa característica del ser humano. Entonces, Dios no hace nada, sencillamente la culpa del sufrimiento es del ser humano y hay que aguantarse hasta que Cristo venga y ya está. Dios no ha hecho nada. Ahora llegamos a nuestro punto clave de esta reflexión, porque vamos a ver lo que Dios ha hecho en relación al problema del que estamos hablando. Vamos a ver lo que Dios ha hecho. Y es que Dios sí que ha hecho algo. Quizá no ha hecho lo que para ti sería importante que hiciera. O quizá para ti no es suficiente lo que Dios ha hecho. Ahora lo vamos a ver. O quizá piensas, incluso como cristiano, que lo que Dios ha hecho no es lo que tú necesitas que haga. Y más si estás pensando en un Dios de amor. Si Dios me ama, yo lo que necesito es que haga esto o lo otro, ¿no? Ahora, creemos que si Dios existe,
Y ese es el Dios a quien conocemos los cristianos a través de la Biblia, a través de Jesús. Él no se equivoca en la manera en que Él interviene en el sufrimiento humano. No se puede equivocar porque es Dios, porque es perfecto. Por lo tanto, su intervención es es la correcta, perdón. Y esto lo hemos de ver así. Si alguien está equivocado aquí, no es Dios. En todo caso, seré yo el que esté equivocado. Los humanos estarán equivocados, pero no Dios. Lo que Dios ha hecho por ti, y ahora lo vamos a explicar, lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho por ti y por la humanidad de una manera perfecta, y de lo que tú te puedes ahora beneficiar, si lo escuchas y lo entiendes y lo experimentas y lo aceptas, se podría resumir en que Dios, a través de Jesús, ofrece una solución completa, ahora, hoy, al problema principal que originó el mal y el sufrimiento en el mundo. Lo voy a repetir. Dios, a través de Jesús, ofrece una solución completa ahora, hoy, al problema principal que originó el mal y el sufrimiento en el mundo. Tú podrás pensar que lo que ahora vamos a decir, permíteme que insista, no es lo que más necesitas. Que tú de Dios necesitas, y hablo a cristianos, salud, trabajo, amor, dinero, ausencia de sufrimiento para ti y tu familia, y que no haya refugiados ni hambre en el mundo. Y es normal que queramos todo esto. Pero por favor, escucha y piensa en lo que Dios sí ha hecho por ti, porque sería injusto no tenerlo en cuenta. Y no solo en tus quejas de lo que no ha hecho o lo que no entiendes. O sea, piensa por un momento, aunque sea solo hoy, en lo que Dios ha hecho, por lo que sí que ha hecho. Y aprovéchalo y cógelo. Y piensa que si Dios ha hecho esto que te vamos a decir en un momento, es porque Él sabe que eso es lo que más necesitas. Él lo sabe. Si Dios existe y Él creó al ser humano, Él mejor que nadie sabe lo que más necesitas. Aunque no lo creas. Y fíjate, no solo eso, sino que has de saber que lo que Dios ha hecho por ti es también lo que a Dios le ha costado el mayor sacrificio con dolor y sufrimiento de Dios que podría hacer alguien por amor a otro. Eso que Dios ha hecho, que sí que ha hecho, no solo lo ha hecho, sino que no le ha resultado fácil, le ha resultado muy difícil, lo más difícil que podría resultarle a Dios. La Biblia explica muy bien lo que ha hecho Dios por este mundo. Fíjate, el versículo más famoso de la Biblia, el texto más famoso que encontramos en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, Dios ama tanto, de tal manera amó Dios al mundo, o sea que Dios no pasa del mundo ni su sufrimiento. Dios ama tanto que ha hecho algo. Ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. ¿Para qué dio el Padre Dios a Jesús? Porque es un mal padre y ha castigado o ha entregado a su Hijo, como veremos luego, a morir en una cruz porque es un mal padre. No. Dice la Biblia que lo dio por amor, tanto amor, para que se pudiera restaurar la relación original del ser humano con Dios, para reconectar al hombre y la mujer con su Creador. Porque en esa relación personal del ser humano con Dios, que no es una cosa religiosa, es una relación personal con Dios, está la auténtica vida según la Biblia. Porque esa relación que se rompió es lo que más necesita el ser humano restaurar, tener, experimentar. Esa relación recuperada que muchos experimentamos gracias a Jesús es lo que llena nuestro corazón y da sentido a la vida, incluso cuando atravesamos situaciones como las que estamos viviendo ahora. Si ya la tienes, entonces tienes lo que más necesitas aquí en la tierra. Y además con garantías de que esa relación con Dios continuará después de esta vida, al morir. Vida eterna, como hemos leído. Sin esa relación con Dios, estamos perdidos. Fíjate, otro texto que nos habla un poquito más de ese tipo de relación. Primera de Juan 3:1 dice, mirad
cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. De nuevo, la palabra amor, ya que Dios ama al mundo, ama al ser humano. Y aquí especifica un poquito más de qué relación está hablando. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No sé si estás de acuerdo en que lo que más necesita el ser humano es ser amado. Pues aquí tenemos la expresión máxima del amor de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Porque quiere adoptarnos como hijos para esa relación que se rompió en su día. Esa relación un día se rompió y ahora Él quiere restaurar esa relación de hijo a padre. Nos quiere adoptar, a pesar de que nosotros por naturaleza pasamos de Él completamente. Aunque nosotros no amemos a Dios, Él sí lo hace y la expresión máxima de ese amor es que te quiere adoptar para que seas su hijo. Así que Dios sea tu Padre y tú su hijo es tu mayor necesidad en la vida, según la Biblia. Y por eso Dios te ofrece esa posibilidad hoy y por eso Dios pagó un precio muy alto por esa adopción, el sacrificio de Jesús, su hijo, en una cruz. Quizá tú ya tienes esa relación. Hemos hablado que este mensaje o reflexión es para cristianos, pero a lo mejor no le estás dando el valor que tiene o el valor que Dios realmente le da. Para Dios, esta es tu mayor necesidad y ha hecho por ti lo que tú más necesitas. Quizá estás acostumbrado ya a esto y no le estás dando el valor que tiene. Fíjate, para darle valor, fíjate lo que dice 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor. De nuevo, estamos viendo cómo Dios ama al mundo. En esto consiste el amor, en que Dios envió a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Así que el amor de Dios no es solo que te adopta, sino que ha pagado un alto precio por esa adopción. El amor de Dios no es solo que quiere recuperar esa relación, reconciliarse contigo, perdonarte, sino que además ha pagado Él la multa, ha pagado con el sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados, y eso no lo haría nadie. Sacrificarte tú para resolver el problema de otro. Nadie puede decir, por lo tanto, que Dios no ha hecho nada en relación al sufrimiento. Nadie puede decirlo en relación al sufrimiento que experimenta el ser humano. Dios ha hecho todo lo que debía y podía hacer para que puedas vivir esta vida de nuevo con Él y para Él. Y así que puedes vivir, se puede vivir esta vida con todo lo que implica esa relación padre-hijo. Y fíjate ahora qué cosa más bonita, que incluye, esa relación padre-hijo incluye, entre otras cosas, no podemos hoy abordarlo todo, incluye su promesa de no abandonarte nunca, tal como dijo Jesús al final, cuando Él acabó su tiempo en la tierra. Él dijo a sus discípulos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu Padre Celestial, ese en quien crees o has creído y tienes, quizá aún ahora no confías tanto en Él, pero Él te está diciendo ahora otra cosa más también que es importante en relación a tu dolor y el sufrimiento. El Padre Celestial está contigo. El Padre Celestial está contigo. Y no solo eso, no solo está contigo, sino que además tu relación con Él, esa relación en la que vives para Él, para servirle, para obedecerle, es lo que da sentido y propósito a tu vida. En esa relación que se resume en amar a Dios y al prójimo está el todo de la vida de un cristiano. Esa es la relación que Dios ofrece y eso es lo que más necesitas según Él. Para eso vino Jesús, para hacer posible esa reconciliación y reconexión. Si Jesús hubiera venido a eliminar el sufrimiento solamente, o a curar a enfermos, o a dar de comer a los pobres, seguramente hubiera hecho otras cosas que no hizo, como vivir más tiempo en la tierra, como hacer un hospital, como viajar más para extender su poder milagroso a otras personas, pero Él sabía que había venido para solucionar ese problema, devolvernos al Padre con su sacrificio en la cruz. Así que en tu sufrimiento y en estas circunstancias en las que estamos ahora, nunca estarás solo, porque Dios tiene un Padre, porque tienes un Padre Celestial, que es bueno y poderoso. No puede ser de otra manera.
Si Dios no es un Padre bueno y poderoso y está contigo, no es Dios y no existe. Entonces estamos absolutamente engañados. Dios te conoce como Padre, personalmente, y sabe todo lo que necesitas. Es más, incluso, aunque no hemos tocado ese tema, pero es posible que a veces cuando se lo pedimos en oración, o incluso sin pedírselo, intervenga milagrosamente en tu sufrimiento, no solo para acompañarte, que eso es lo que sí va a hacer seguro, sino para aliviarlo, o a veces incluso para quitarlo, para darte lo que estás pidiéndole, pero no siempre es así. Y ahí, cuando llega ese no siempre es así, nos toca confiar en Él. ¿Sabes por qué? Porque aunque hay cosas que no entendemos, lo que sí entendemos, de lo que sí ha hecho Dios de forma clara, pesa suficiente como para confiar en Él, en aquello que no entendemos tanto. Porque su amor por nosotros es total, es absoluto, es incondicional. Nos ha adoptado y ha pagado un precio alto. En todo caso, lo que está claro es que Dios no se equivoca con lo que hace. Y recuerda que su promesa es 100% verdadera, siempre está contigo, siempre está contigo. Vive en nosotros por su Espíritu. Y cuando llegue ese día del que hemos hablado antes, en Apocalipsis 21, esa solución que Dios ha provisto para la humanidad será 100% completa. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron, dice Apocalipsis. Y por último, y acabo ya rapidito, Dios te ha dado otra cosa que necesitas. Quizás no es lo que más necesitas, pero es una parte importante de lo que Dios ha hecho por ti. Aparte de adoptarte y pagar un precio alto, que es lo más grande que Dios ha hecho. Dios te ha dado una familia de la fe, la iglesia, tus otros hermanos, hijos del mismo Padre, y esa familia. Una familia. Y esa familia te acompaña también en el dolor y te ayuda y te ayudarán. Así debería ser, al menos. Y gracias a Dios muchas veces lo es. Podemos aprender más o hacerlo mejor. Así que necesitas a Dios como Padre y a la familia de la fe, la iglesia, a los hermanos, la relación unos con otros. Recuerda que esto le costó mucho a Dios, un gran sacrificio, que hizo porque te ama más que nadie o por lo menos mejor que nadie. Y hoy puedes darle gracias a Dios por esto, por tanto amor que tiene hacia nosotros, tanto amor que tiene por ti. Hoy puedes hacer las paces con ese Dios con quien estás o estás distanciado o enfadado. Y puedes volver a Él, es lo que más necesitas. Hoy puedes pensar más correctamente, según lo que dice la Biblia. Quizá corregir alguna idea que tienes equivocada. Oye, y si necesitas otra cosa, como hermano o como hermana, dilo también. Aquí estamos, aquí está la iglesia, aquí están tus hermanos. Y si no eres mi hermano, dilo también, aquí está la iglesia, los evangélicos, para servirte. Dilo. No siempre lo hacemos bien, pero está en nuestro ideario, amar al prójimo y hacer las cosas que podemos hacer para ayudar a otros. Aunque otros no crean, porque eso no es nuestro llamamiento. Lo que hagamos no lo haremos porque somos buenos, no lo somos en realidad. Pero esa relación con Dios que un día descubrimos y que ahora experimentamos, que intentamos experimentar día a día, nos ayuda a pensar en los demás, venciendo nuestro propio egoísmo. Así que cuando pienses en el sufrimiento, piensa en todo lo que Dios sí que ha hecho por ti y aprovéchalo hoy. Acabamos aquí esta reflexión. Si necesitas alguna cosa de comentar, pues contáctanos. Vamos a terminar este tiempo. Estos 32 minutos de reflexión ya han pasado, pero vamos a terminar el tiempo que hemos preparado para hoy en casa, como familia, y podremos seguir una música, unas canciones que veréis grabadas también en este vídeo. Son 4 canciones que creo que conocemos y que expresan nuestra confianza de nuevo y declaran lo que somos y quién es Dios para nosotros. Y cuando acabemos ese tiempo de cantar, pues podremos, como dijimos al principio, tener un tiempo de oración. Volvemos a Dios. Nos cuesta,
A mí no me está siendo fácil, la verdad, en estos días. Estás muy pendiente de lo que pasa, estás como en shock. Y al menos mi tendencia natural es a actuar, ¿no? Actuar, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Hacer algo, llamar a este, llamar al otro, que necesita la actividad. Pero vimos la semana pasada, en el ejemplo de Nehemías, este personaje bíblico del que estamos estudiando en otros domingos, que lo primero que él hizo es ir a ver a Dios y hablar. Es nuestro Padre. Podemos acercarnos a Él con toda confianza. Así que tengamos un tiempo al acabar así para orar, para buscar a Dios en oración, para hablar con Él de lo que haya en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Pues hasta el domingo que viene. Que Dios os bendiga.